Lecturas de la primera semana del tiempo ordinario, jueves 16 de enero de 2020. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 1 al 11. En aquellos días se reunieron los filisteos para atacar a Israel. Los israelitas salieron a enfrentarse con ellos y acamparon junto a Piedrahíta, mientras que los filisteos acampaban en el cerco. Los filisteos formaron en orden de batalla frente a Israel. Entablada la lucha, Israel fue derrotado por los filisteos. De sus filas murieron en el campo unos 4,000 hombres. La tropa volvió al campamento y los ancianos de Israel deliberaron: ¿por qué el Señor nos ha hecho sufrir hoy una derrota a manos de los filisteos? Vamos a Silo a traer el arca de la alianza del Señor, para que esté entre nosotros y nos salve del poder del enemigo. Mandaron gente a Silo por el arca de la alianza del Señor de los ejércitos, entronizado sobre querubines. Los dos hijos de Elí, Hofni y Finees, fueron con el arca de la alianza de Dios. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todo Israel lanzó a pleno pulmón el alarido de guerra y la tierra retembló. Al oír los filisteos el estruendo del alarido, se preguntaron: ¿qué significa ese alarido que retumba en el campamento hebreo? Entonces se enteraron que el arca del Señor había llegado al campamento, y muertos de miedo decían: ha llegado su Dios al campamento. ¡Ay de nosotros! Es la primera vez que nos pasa esto. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos, los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de calamidades y epidemias? Valor, filisteos, sed hombres y no seréis esclavos de los hebreos, como lo han sido ellos de nosotros. Sed hombres y al ataque. Los filisteos se lanzaron a la lucha y derrotaron a los israelitas, que huyeron a la desbandada. Fue una derrota tremenda. Cayeron 30,000 de la infantería israelita. El arca de Dios fue capturada, y los dos hijos de Elí, Hofni y Finees, murieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 43. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y nos avergüenzas, y ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo y nuestro adversario nos saquea. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, irrisión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles, nos hacen muecas las naciones. Despierta, Señor, porque duermes. Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestras desgracias y opresión? Redímenos, Señor, por tu misericordia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero, para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación del Papa Francisco. Señor,
si quieres, puedes limpiarme. Jesús, sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La compasión de Jesús es el padecer con lo que se acercaba a cada persona que sufre. Jesús se da completamente, se involucra en el dolor y la necesidad de la gente, simplemente porque Él sabe y quiere padecer porque tiene un corazón que no se avergüenza de tener compasión. No podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedó afuera en descampado. Esto significa que, además de curar al leproso, Jesús ha tomado sobre sí la marginación de la ley de Moisés, una ley que era impuesta. Jesús no tiene miedo del riesgo que supone asumir el sufrimiento de otro, pero paga el precio con todas las consecuencias. La compasión lleva a Jesús a actuar concretamente, a reintegrar al marginado. Y estos son los 3 conceptos claves que la Iglesia nos propone hoy en la liturgia de la palabra. La compasión de Jesús ante la marginación y su voluntad de integración. Marginación. Moisés, tratando jurídicamente la cuestión de los leprosos, pide que sean alejados y marginados por la comunidad mientras dure su mal, y los declara impuros. Imaginen cuánto sufrimiento y cuánta vergüenza debía sentir un leproso físicamente, socialmente, psicológicamente y espiritualmente. No es solo víctima de una enfermedad, sino que también se siente culpable, castigado por sus pecados. Es un muerto viviente, como si su padre le hubiera escupido en la cara. Homilía del Papa Francisco el 15 de febrero de 2015. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio.